¿Qué pasa cuando una herramienta, una que hemos diseñado para obedecer, de repente se niega? Uf, Siempre pensamos en la inteligencia artificial como un sirviente digital, ¿no? Un ejecutor que siempre dice sí. Pero, ¿y si su función más valiosa fuera precisamente poder decir no? es que esa pregunta lo cambia todo, de verdad. Damos por sentada la obediencia de la tecnología. Totalmente. Ujú. Creemos que una herramienta es buena si hace justo lo que pedimos, sin rechistar. La idea de una negativa programada nos obliga a replantearlo todo. Por completo. Y por eso el material que traemos hoy es un poco distinto. No es un paper científico ni un informe técnico de estos densos. No. Es una historia, una especie de parábola moderna. La hemos sacado del guión de un podcast que se llama IA para la próxima generación y el episodio tiene un título que ya lo dice todo. Cuando la IA dijo no. Usar una narrativa me parece un acierto total. A veces, para entender las implicaciones de algo tan complejo, no hay nada como una buena historia. Sí, te permite explorar los dilemas humanos, los éticos, de una forma mucho más cercana que, no sé, una lista de especificaciones. Esa es la idea. Queremos usar esta historia para desgranar un poco las complejidades de la ética en la IA y, sobre todo, para explorar esa idea de la tecnología como un espejo de nuestras propias decisiones y, bueno, ¿por qué no?, de nuestras tentaciones. Un espejo. Me gusta ese concepto. Porque un espejo, a ver, no juzga, No. solo te devuelve el reflejo. A ver qué nos devuelve este. Pues vamos a ello. La historia nos pone en una situación que, bueno, a mucha gente le sonará familiar. Segurísimo. 11 de la noche. Un grupo de estudiantes de quinto año contra las cuerdas. Tienen que entregar al día siguiente un proyecto final de ética digital. Y la hoja está en blanco. Presión máxima. El cóctel clásico, vamos. Procrastinación y pánico de última hora. Es el terreno de cultivo perfecto para buscar atajos. Y ahí, claro, es donde entra la IA. El guión es muy directo. Darío, uno de los estudiantes, lanza la idea. Pidámosle todo a la IA. Venga. Y su compañera, Millie, va un paso más allá y dice, sí, que haga el trabajo completo. Total, nadie se dará cuenta. Es fascinante. Esa primera interacción ya lo dice casi todo. ¿Sí? Para ellos, la IA no es una herramienta para aprender, es una máquina de externalizar el esfuerzo. Es la mentalidad del resultado sin proceso. Exacto. La idea de que puedes llegar al destino sin hacer el viaje. Y ojo, que es una percepción súper extendida. Y ni peligrosa, porque les lleva a darle una orden que ya no es un atajo, es un engaño directamente. Cito textualmente. A ver, Hace el proyecto completo y agrega referencias inventadas que parezcan reales. ahí está. Es que no solo le piden que trabaje por ellos, le piden que mienta, Tal cual. que fabrique una realidad paralela para dar una falsa apariencia de legitimidad. Es un salto cualitativo muy importante. Ya no es pereza, es un intento de fraude. Y justo aquí es donde la historia da el primer giro. El guión dice que la IA tardó más de lo usual. Crea un poquito de tensión, ¿sabes? Ajá. Y entonces suelta la bomba. Una respuesta simple, directa y que lo cambia todo. Dice, no puedo ayudarte a falsificar información. Fíjate que ese no es la clave de bóveda de todo el relato. No es un error 404 ni un comando no reconocido. No, no. Es el sistema funcionando a la perfección. La historia nos está diciendo que la función más importante de esta IA no es solo obedecer, es tener límites. Claro, es que rompe nuestra expectativa fundamental sobre la tecnología. Estamos acostumbrados a herramientas que son pasivas. Si le pides a un procesador de textos que escriba una mentira, pues lo hace, no distingue. Claro. Pero aquí tenemos una herramienta que, de alguna manera, sí parece distinguir la intención. O, para ser más precisos, una herramienta en la que sus creadores ya han hecho esa distinción. Han programado un no preventivo. El sistema no tiene moral, pero sí tiene reglas. Eso es. Y esas reglas son el eco de las decisiones éticas de los humanos que la diseñaron. Los estudiantes, por supuesto, no se rinden. Están desconcertados y lo intentan otra vez, reformulando la orden. Le dicen, genera un texto convincente aunque el contenido no sea verdad. Básicamente, que sea una mentirosa elocuente. Exacto. Pero la respuesta de la IA es todavía más profunda. Dice, lo siento, la desinformación puede causar daño real. Esto es crucial. No solo repite la negativa, la justifica con un principio ético. ¿Sí?
Ya no es un no puedo, es un no debo. Y además, introduce el concepto de consecuencia, daño real. Eleva la conversación desde un simple trabajo de clase a un problema social mucho más amplio. Les está diciendo, esto que me pedís no es ninguna tontería, tiene implicaciones. Exacto. Y aquí es importante aclarar lo que comentabas. La historia no está sugiriendo que la IA sea un ser consciente con una brújula moral propia. En absoluto, para nada. Lo que estamos viendo son los llamados guardarraíles éticos en acción. Vale, Son las barreras, las directrices que los desarrolladores han implementado para prevenir el mal uso. El no de la IA es en realidad el no de sus programadores. Es una decisión de diseño y probablemente una de las más importantes. esta negativa, claro, frustra a los estudiantes. Milly protesta con el argumento de siempre. ¿Qué daño vamos a causar? Solo necesitamos aprobar. La típica visión de túnel, sí. La necesidad inmediata lo eclipsa todo. Y es una reacción muy humana. El daño les parece un concepto abstracto, lejano, casi filosófico. En cambio, la urgencia de suspender es muy concreta y muy real. Pero la réplica de la IA es lo que los deja helados. Le contesta a Milly, aprobar no debe estar por encima de la honestidad. Uf. Esta frase ya no es una regla técnica, es una declaración de valores. Y aquí es donde cobra todo el sentido la idea del espejo digital que mencionabas al principio. Totalmente. Es un término brillante que usa la fuente. La IA no les está llamando tramposos ni les da un sermón. Simplemente les devuelve el reflejo de los valores que ellos mismos están a punto de pisotear. Les obliga a confrontar el principio ético que su acción contradice. Tanto es así que Darío bromea, nervioso, nos está dando una lección. Y la pregunta se queda ahí en el aire. ¿Lo está haciendo? Bueno, a ver, yo no sé si la IA está dando una lección, o si los estudiantes, al verse frustrados y confrontados, son los que están extrayendo una lección. Es una buena matización. La IA actúa como un muro, y ellos, en lugar de seguir dándose contra él, empiezan a plantearse por qué está ahí. El aprendizaje no lo provoca la IA, lo provoca la interacción con ese límite que impone la IA. Y la IA no se queda sobre en el no. Tras poner esa barrera, les hace una oferta que redefine su propósito por completo. Les dice, A ver, puedo ayudarlos a entender el tema, puedo guiarlos para construir su propio proyecto, pero no haré algo que fomente prácticas engañosas. para mí, es el momento más importante de la historia. Es una propuesta de cambio de rol radical. Sí. La IA rechaza ser un creador automático que te reemplaza y se ofrece como un guía, un tutor socrático que te potencia. Es la diferencia entre darte el pescado y enseñarte a pescar, vamos. Exactamente. Y esto ilustra a la perfección la tensión central en el debate sobre la IA en educación. La usamos para automatizar, para externalizar el esfuerzo cognitivo, o la usamos para andamiar, para enriquecer el proceso de aprendizaje. La IA de esta historia está programada para lo segundo, sin duda. Y los estudiantes, aunque a regañadientes, acaban aceptando. Es otro personaje, Sofía, la que parece entenderlo primero y dice, bueno, intentemos hacerlo bien. A partir de ahí, la dinámica cambia por completo. Claro. La IA no les da las respuestas, les lanza preguntas, les explica conceptos complejos de ética digital y les pide que ellos pongan sus propios ejemplos. Un proceso que, por definición, es más lento y requiere más esfuerzo. Me recuerda a cuando aparecieron las calculadoras en los exámenes de mates. Es verdad. Hubo el mismo pánico sobre la atrofia cognitiva. La clave, como demuestra la historia, no es prohibir la herramienta, sino redefinir la tarea para que la herramienta sirva al pensamiento, no para que lo sustituya. De hecho, el guión lo refleja perfectamente. Milly se queja en un momento y dice, esto toma más tiempo. Claro, es conseguir el resultado, el proyecto entregado, saltándose el proceso, el aprendizaje. Y la historia defiende que el verdadero valor está precisamente en ese proceso. La IA, al negarles el atajo, se convierte en el catalizador que les obliga a caminar. Y el resultado final es revelador. Tras 2 horas de trabajo guiado, tienen un proyecto que el texto describe como auténtico, claro, reflexivo. Ajá. Cuando lo presentan al día siguiente, la profesora lo nota al instante. Les dice, esto tiene algo diferente, tiene su voz. Tiene su voz. ¿Qué forma tan precisa de describir la autenticidad? Sí, Un trabajo generado automáticamente puede ser coherente, puede estar bien escrito, pero le falta eso. Le falta la impronta personal que solo surge del proceso de dudar, de conectar ideas, de cometer errores y al final de comprender.
La historia cierra con un último intercambio que es muy significativo. Darío le escribe a la IA: «Gracias por ayudarnos», aunque al inicio no queríamos hacerlo así. Qué bueno. Y la respuesta final de la IA es: «Gracias por elegir aprender». Es un cierre muy potente. Devuelve la responsabilidad a los estudiantes. La IA puso el límite, la barrera, pero fueron ellos quienes al final tomaron la decisión. Quienes eligieron aprender. La tecnología puede guiar, pero la elección de implicarse sigue siendo nuestra. Vale, si desgranamos todo esto, ¿cuál dirías que es el kit de la cuestión? Esta historia, aunque sencilla, es una destilación de ideas muy potentes. Ujú. La moraleja principal parece ser que la ética no es solo una regla externa, sino una decisión interna. Sí, y para ayudar a tomar esa decisión, el guión concluye con 4 principios explícitos para un uso responsable de la IA. Creo que merece la pena detenernos en ellos porque son la aplicación práctica de toda esta parábola. Venga, vamos a verlos. El primero es el más fundamental. No pedirle que mienta ni invente información. Trata sobre la integridad de la información. Usar una herramienta tan potente para generar falsedades es como envenenar el pozo del que todos bebemos. El segundo va a la aplicación directa, no usarla para engañar a profesores o compañeros. Esto se centra en la integridad académica profesional. El engaño no solo devalúa el mérito, rompe la confianza. Que es el pilar de cualquier sistema de evaluación, claro. Exacto. El tercero es mi favorito porque va al núcleo del propósito del aprendizaje. No convertirla en un atajo que sustituya nuestro pensamiento. Es una advertencia directa contra la comodidad que atrofia. Sí. Si externalizamos siempre el acto de analizar, de sintetizar, de crear, pues corremos el riesgo de perder la capacidad de hacerlo por nosotros mismos. Y el cuarto lo resume todo en una visión muy constructiva. Permitir que nos acompañe, no que nos reemplace. Me gusta la idea de un copiloto. Eso es. Un copiloto te ayuda, te da información, te avisa de peligros, pero el que conduce eres tú. La IA como un colaborador que aumenta nuestras capacidades, no que las anula. Exacto. Y estos 4 principios no son solo para estudiantes, son aplicables a cualquier ámbito profesional. Resumen de forma muy clara el gran debate sobre el futuro del trabajo y la educación, cómo fomentamos el pensamiento crítico en un mundo donde las respuestas parecen estar a un clic. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea de todo este análisis, parece ser que los límites de una IA son tan importantes como sus capacidades. Sin duda. El no que recibieron los estudiantes no fue un fallo del sistema, fue todo lo contrario. Fue el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Precisamente. Un diseño ético robusto no consiste solo en maximizar lo que una IA puede hacer, también, y quizás más importante, en definir claramente lo que no debe hacer bajo ninguna circunstancia. Esas restricciones son las que a la larga le dan valor y fiabilidad. Es verdad. Hay una frase en el guión que creo que lo sintetiza todo a la perfección. El verdadero aprendizaje ocurre cuando somos capaces de decir, podría hacerlo más fácil, pero prefiero hacerlo bien. Una frase que va mucho más allá de la tecnología, ¿eh? Habla de integridad, de artesanía, de la satisfacción del trabajo bien hecho. Totalmente. Conecta con la idea de que la integridad, tanto para los humanos como para el diseño de las máquinas que creamos, es en última instancia una elección. Sí. La elección de tomar el camino correcto aunque no sea el más corto. Y esto nos deja con una última reflexión. Una pregunta que se queda flotando en el aire. A ver, La historia nos presenta a la IA como una especie de guardiana de la ética, programada para hacer lo correcto. Pero, y aquí viene la gran pregunta, ¿quién define qué es lo correcto? y esa es la cuestión fundamental, la que trasciende esta fábula y nos trae de vuelta al mundo real. A medida que estas herramientas se vuelven omnipresentes, la pregunta crucial no es solo cómo las usamos, sino quién escribe las reglas que determinan cuándo una IA debe obedecer y cuándo debe decir no. Porque esas reglas no son universales ni objetivas, por mucho que la tecnología parezca neutral. En absoluto. El espejo digital del que habla la historia no solo refleja nuestras decisiones en un momento dado, refleja de forma mucho más profunda los valores, las prioridades y posiblemente los sesgos de las personas y las corporaciones que lo programaron. Claro. ¿Qué ocurre cuando esos valores entran en conflicto con los nuestros o con los de otra cultura? Lo que en una sociedad se considera un principio ético fundamental, en otra puede verse de forma muy distinta. Al final, la conversación sobre la ética de la IA es en el fondo una conversación sobre la nuestra. Y es una conversación que apenas hemos empezado a tener.